¿Estás buscando una cámara con la que llevar la creación de contenido al siguiente nivel, tanto en estudio como en exteriores? Pues quédate con nosotros porque tenemos una HubSpot que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos en nuestro banco de pruebas la HubSpot Tail Air, una cámara que está diseñada por y para creadores de contenido que buscan un acabado profesional dentro y fuera del estudio. Y antes de comenzar con la review propiamente dicha, matizar que todo este plano que estáis viendo ahora está grabado con esta HubSpot, perdón la pronunciación, Tail Air. Como decíamos, estamos ante una cámara de las denominadas como PTZ, Paint Tilt Zoom, que cuenta con la posibilidad de captar vídeo a 4K 30 fps o 1080 60 fps con una clara ventaja sobre el resto, y es que no es una webcam, es una cámara para creación de contenido que cuenta con un apartado de conectividad simplemente sublime y todas las bondades de inteligencia artificial y de control por gestos y de traqueo tanto de objetos como de personas como de animales, que ya nos ha demostrado HubSpot que desarrolla con total fluidez y con mucha eficacia en todas sus webcams que hemos analizado hasta el momento. Pero recordamos, no estamos ante una webcam, sino ante una cámara portátil con batería integrada, con una autonomía de hasta 2 horas, con la posibilidad de almacenar el vídeo en una micro SD o transmitirlo vía USB Type-C en el caso de que lo utilicemos de forma cableada, y poder ser gestionada directamente desde nuestro terminal móvil o desde nuestro PC, integrándolo vía inalámbrica o cableada en un setup de una única o varias cámaras para expandir al máximo nuestras posibilidades. En lo referente a la conectividad, podemos utilizarla, como hemos dicho, vía Type-C, podemos utilizarla vía Wi-Fi, vía Wi-Fi, integrarlo en nuestra red, utilizar el protocolo NDI para poder compartir vídeo de alta calidad y baja latencia tanto dentro de nuestra red Wi-Fi como por Ethernet, utilizar la vía Ethernet gracias a un adaptador USB Type-C que nos viene incorporado con la cámara y poder conectarlo vía cableada. También cuenta con Bluetooth para la primera configuración a través de nuestro terminal móvil e integrarla a nuestra red Wi-Fi. Podemos utilizarla directamente por Wi-Fi en un espacio abierto donde no hay Wi-Fi, controlada desde nuestro terminal móvil. Y en resumidas cuentas, pues tenemos todas las opciones de conectividad, también micro HDMI, que se me olvidaba, para poder utilizarlo con una capturadora de vídeo o integrarlo en una consola de estudio profesional. Tenemos todas las opciones de conectividad que podemos imaginar. Tenemos todas las opciones de control que podemos imaginar. Podemos controlarla por gestos gracias al control de gestos 2.0 de HubSpot, que nos permite hacer zoom, fijar el objetivo en personas, objetos o animales e iniciar un traqueo automático con un giro de hasta 120 grados por segundo del gimbal para poder seguir objetos que estén en movimiento a una velocidad muy alta. Podemos, como hemos dicho, fijar, podemos tener una función vía inteligencia artificial que se llama EA Director, que nos muestra en pantalla diferentes encuadres para que podamos ir alternando en vivo, en tiempo real, entre estos encuadres desde nuestro terminal móvil y conseguir un cambio de plano mucho más dinámico y un contenido mucho más dinámico y entretenido con un esfuerzo mínimo, y también comenzar y detener la grabación mediante ese control de gestos. Pasamos a lo que más nos interesa, entre comillas, puesto que todo esto que hemos hablado hace que la cámara sea muy interesante al ofrecer muchas posibilidades para mejorar nuestro flujo de trabajo y obtener un mejor control de la cámara en todo momento, y es la calidad de lo que es la captación de vídeo en sí. Tenemos una resolución de 4K 30 fps o 1080 con 60 fps con un tamaño de píxel de 2 micras y un sensor más grande de 1/1.8 pulgadas CMOS con un sistema de 8 lentes y una apertura de f1.8. Todo esto nos va a permitir trabajar en condiciones de poca luz con una captación de vídeo muy buena, con muy poco ruido, y además esa capacidad de trabajo en baja luz va a permitir que la cámara haga un traqueo o un rastreo, un traqueo del objeto seleccionado, la persona o la mascota, con total eficacia en esas condiciones de poca luz, para que podamos
no solo crear contenido en nuestro estudio, donde tenemos una iluminación controlada, sino en exteriores, donde la iluminación no depende tanto de nosotros como de las condiciones lumínicas de la escena en la que vayamos a grabar. Y obviamente para controlar todo esto, puesto que no es un terminal móvil, no es una cámara al uso, vamos a tener varias soluciones de software para gestionar nuestra cámara. La primera de ellas es a través de nuestro terminal móvil, vía Android o iOS, una aplicación que nos va a permitir realizar todas las funciones y todos los ajustes que necesitemos con una interfaz muy afable y con multitud de opciones para poder controlarlo todo sobre la marcha en tiempo real. Y también tenemos una aplicación para el PC, tanto para Windows como para Mac, para gestionar todos esos parámetros de la cámara e incluso realizar las grabaciones o retransmisiones tanto desde la aplicación móvil como desde la PC, con interfaces muy sencillas, es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar, es muy HubSpot. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones, aunque yo creo que ya lo estáis viendo en pantalla. Tenemos una cámara que está diseñada para creadores de contenido a nivel profesional, está diseñada para integrarse en setups multicámara con total sencillez, es muy fácil de utilizar y configurar, es muy fácil de gestionarlo todo al vuelo para que no necesites a más personas para grabar tu contenido, es muy sencillo de configurar, obtienes una calidad de grabación muy buena, tienes muchas opciones a nivel de filtros de belleza, de desenfoque de fondo, del enfoque automático centrado en la cara o en general, la exposición automática centrada en la cara o en general, traqueo automático de personas, objetos o animales con selección automática con tan solo una pulsación en pantalla. Tienes un montón de opciones como el IA Director que hemos dicho para seleccionar escenas y cambiar de escena al vuelo. Tienes un montón de opciones para controlar tú solo tu grabación o tu transmisión al vuelo en tiempo real, bien sea desde tu terminal móvil o desde tu PC, y obtener una grabación o una transmisión, una captación de vídeo, en resumidas cuentas, a nivel profesional con muy poquito esfuerzo. Es cierto que estamos ante un producto que es caro, porque es caro, son 400 y pico euros, pero es un acabado profesional y te va a poder permitir trabajar con una cámara o con más de una sin necesidad de que haya más personas de respaldo y poder hacerlo todo tú solito y con total soltura. Por todo esto, y a pesar, y volvemos a incidir en que es un producto caro, pero obviamente con todo lo que ofrece está más que justificado, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a esta HubSpot Tail Air y la recomendamos encarecidamente si quieres llevar tu creación de contenido al más alto nivel. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.